Pasamos al debate del punto tercero del orden del día, proposiciones de ley. La primera de las proposiciones de ley es la toma en consideración de la proposición de ley de protección de animales de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos. Señorías, la proposición de ley cuenta con el criterio contrario del Consejo de Gobierno respecto a su toma en consideración y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124.5 del reglamento de la Cámara, ruego a la señora secretaria primera que dé lectura al correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno. Secretaria primera. Fernando López Gil, viceconsejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática y secretario de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, certifica que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018, ha aprobado el acuerdo por el que se manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley de protección de animales de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, cuyo texto literalmente dice: con fecha 6 de abril de 2018 se presenta por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía una proposición de ley de protección de animales de Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley sobre la base de los siguientes motivos. La proposición de ley tiene por objeto la regulación de las condiciones de protección y bienestar de los animales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Recoge en su parte expositiva que no supone una revolución que cambie el paradigma a corto plazo, pero sí sustituye a una legislación andaluza a la que califica de obsoleta social y moralmente. Hay que subrayar que la Comunidad Autónoma de Andalucía viene siendo pionera en la legislación en materia de protección y bienestar animal, existiendo una amplia normativa al respecto. Así, la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de protección de los animales tiene en cuenta que dentro de la protección animal pueden distinguirse distintos sectores en virtud de la finalidad a la que son destinados: ganadería, experimentación, compañía, etcétera, que por sus especiales connotaciones requieren un tratamiento separado y pormenorizado a fin de lograr una protección que se ajuste a sus específicas necesidades. Se recogen en la Ley 11/2003 las atenciones que se deben dispensar a todos los animales que viven bajo la posesión del hombre, aun cuando aquellos animales no considerados de compañía son objeto de regulaciones específicas. Asimismo, la Ley 11/2003 prohíbe los malos tratos, la falta de atención o las torturas a los animales que conviven con el hombre, al mismo tiempo que ha servido y sirve de instrumento para aumentar la sensibilidad ciudadana hacia unos comportamientos más civilizados y propios de una sociedad moderna. Prueba que la Ley 11/2003 no está obsoleta y recoge una amplia regulación de la protección animal es que gran parte de lo recogido en la proposición de ley coincide con el contenido de esta ley. Este es el caso, por ejemplo, de la regulación que se realiza en la proposición de ley en los artículos referidos a las obligaciones para las personas propietarias o los facultativos veterinarios, la regulación del bienestar en las filmaciones o el transporte de los animales, el acceso a los establecimientos públicos, las residencias y los centros de estética, los requisitos para las exposiciones o concursos, la retención temporal y la cooperación administrativa, así como las campañas divulgativas. Además, en materia de protección animal es preciso destacar otras normas sectoriales que vienen a completar el marco normativo en esta materia, tales como la Ley 8/2003 de 24 de abril de Sanidad Animal, que aborda las condiciones sanitarias de los animales de renta o producción, de los animales de compañía y de la fauna de los ecosistemas naturales, o la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres, así como la amplia normativa emanada de la Consejería con competencias en materia de agricultura y sanidad animal en relación con los animales. No obstante lo anterior, el Gobierno de la Comunidad Autónoma es consciente de la importancia de seguir trabajando en el desarrollo normativo en esta materia. De hecho, en el Plan Anual Normativo para 2018, aprobado el pasado 27 de marzo, se ha comprometido a elaborar una ley de bienestar animal de los animales de compañía. Con esta ley se pretende establecer un modelo de gestión integral en la protección de los animales de compañía, con el fin de lograr una mayor eficacia en el bienestar animal y en la convivencia de los mismos dentro de la sociedad, tanto en espacios urbanos como en los espacios rurales. Su objetivo es mejorar el destino y el régimen de vida de los animales de compañía en Andalucía, teniendo en cuenta que actualmente los animales de compañía ocupan un lugar destacado en la sociedad. Su tenencia puede tener efectos beneficiosos en la vida de las personas, proporcionando, además de su compañía, aumento del contacto social, fomento de la responsabilidad e incremento del ejercicio físico, así como constituir un elemento terapéutico muy eficaz para una gran cantidad de problemas psicológicos, físicos y emocionales. En la proposición de ley se hace referencia a los perros de asistencia y perros guía. La Comunidad Autónoma de Andalucía ya dispone de la Ley 5/1998 de 23 de noviembre relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales, que recoge en su regulación la mayor parte de las cuestiones que se contienen con respecto a los perros guía en la proposición de ley. En relación a los perros de asistencia, el Gobierno andaluz
andaluz se ha comprometido a avanzar en el desarrollo normativo en esta materia, incluyéndose también en el Plan Anual Normativo para este año la regulación de una ley de perros de asistencia para personas con discapacidad en Andalucía. También en la proposición de ley se hace referencia a los animales de consumo, tales como se denominan en la propuesta presentada, y en relación a la referencia que se realiza al fomento de la reconversión de las explotaciones ganaderas intensivas en extensivas, se parte de una premisa que no puede ser compartida, como es la de asociar la ganadería intensiva con la idea de maltrato animal, lo cual no refleja la realidad de un sector muy importante para la economía andaluza y para la producción de alimentos seguros y de calidad. En este sentido, la producción ganadera presenta en Andalucía, como en el resto de la Unión Europea, los más altos estándares de bienestar animal. Por otra parte, es de destacar que en relación con determinadas fiestas se recogen prohibiciones que van más allá del ámbito de la protección animal, incidiendo en materia de protección de menores, que no es objeto de la proposición de ley. Así, se prohíbe la participación y asistencia de los menores de 18 años en pruebas funcionales y entrenamientos a puerta cerrada con reses de lidia, espectáculos y festejos con este tipo de animales y clases prácticas con reses celebradas por escuelas taurinas autorizadas o la emisión de contenidos audiovisuales relacionados con la tauromaquia en los medios de comunicación de titularidad pública de Andalucía durante el horario general de protección infantil fijado entre las 6 y las 22 horas de cada día. También van más allá del objeto de la proposición de ley aquellas cuestiones relacionadas con la tauromaquia. El Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de octubre de 1998, señala la conexión existente entre la fiesta de los toros y el patrimonio cultural español. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha manifestado que las decisiones autonómicas no pueden llegar al extremo de impedir, perturbar o menoscabar el ejercicio legítimo de las competencias del Estado en materia de cultura al amparo del artículo 149.2 de la Constitución española. Exceden, por tanto, del ámbito de la protección de los animales las cuestiones referidas a los festejos taurinos, que además de poder invadir la competencia estatal de preservación del patrimonio cultural, están conectadas con la conservación de las tradiciones y el patrimonio cultural andaluz. Con respecto al coste de la proposición de ley, se indica que no supondría un coste económico para la Administración autonómica andaluza, sino al contrario, supondría la obtención de más ingresos para esta Administración debido al aumento de las infracciones tipificadas y de la cuantía de las sanciones a imponer, que en algunos supuestos superan el triple de las actualmente establecidas. Al respecto, se ha de partir del hecho de que el procedimiento administrativo sancionador no tiene un fin recaudatorio, sino que viene establecido para depurar responsabilidades en orden a castigar una conducta contraria al ordenamiento jurídico-administrativo, y la imposición de sanciones tiene como finalidad la de persuadir para que no se infrinja la normativa de aplicación. Las actuaciones de esta Administración con la imposición de sanciones no van encaminadas a incrementar la recaudación, sino a garantizar la protección y bienestar de los animales. Determinar que la aprobación de la proposición de ley no va a suponer un coste económico basado solo en el número de sanciones impuestas hasta la fecha y en una previsión de aquellas que se van a imponer no es un dato objetivo ni fiable. No es cierta la afirmación de que la proposición de ley no supone un coste económico, ya que impone la obligación de consignar en el presupuesto anual la cuantía suficiente para sufragar al menos el 50% de las inversiones que deben realizar los ayuntamientos para hacer efectivas las medidas previstas en la proposición de ley. También se deriva un coste económico que no se encuentra cuantificado de actuaciones tales como la subvención a actividades encaminadas a la prevención del abandono, la protección y defensa de los animales y la educación de los ciudadanos en el respeto, la tenencia responsable y la convivencia con los animales, o la identificación de los animales de forma gratuita prevista a través de medios públicos. La proposición de ley resulta ser un texto generalista que no aporta valor añadido a la regulación ya existente en materia de protección y bienestar animal en distintos ámbitos, como la producción ganadera o los animales de compañía. Igualmente, el texto propuesto es desequilibrado, regulando en exceso materias relacionadas con los animales de compañía, con la salud pública o la sanidad animal, sin plantear aportaciones para otros ámbitos. Se observa en la proposición de ley vaguedad y confusión en las definiciones planteadas, definiciones que en algunos casos contradicen a las ya recogidas en otras normas de rango de ley y que en la práctica pueden generar cierta confusión y contradicción en su aplicación práctica, así como complicar la gestión administrativa de la protección animal. Por último, no se puede obviar la existencia de múltiples sectores afectados por una ley de protección de animales. La intención del Gobierno andaluz es dar participación en la elaboración de la ley que se pretende aprobar a todos los sectores que se vean afectados por la misma, no solo a las organizaciones animalistas, sino también a las asociaciones de venta de animales, a los facultativos veterinarios, al sector ganadero de producción alimentaria y a todas aquellas entidades y asociaciones que se vean afectadas por esta norma. Por el contrario, la proposición de ley únicamente cuenta con el consenso de las organizaciones animalistas, dejando fuera la participación de sectores fundamentales en esta materia objeto de regulación.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la consejera de Justicia e Interior y del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 2 de mayo de 2018, acuerda, primero, manifestar el criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-18 PPL 7, suscrita por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, relativa a la Ley de Protección de Animales de Andalucía. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía y, para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente a 2 de mayo de 2018 don Fernando López Gil, viceconsejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática y secretario de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias, secretaria primera. Corresponde iniciar el turno de debate de esta proposición de ley al grupo proponente y en su nombre tomará la palabra el señor Rodríguez González. Señor Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias. Comenzaré señalando que es casi imposible que Podemos se apropiara de la tradición animalista, como se ha dicho últimamente, porque la tradición animalista es milenaria. Hay testimonios orales, escritos, prácticas de personas humildes, de campesinos, campesinas, poetas, poetisas, de gente de alta cuna también, de artistas de todo tipo, que en algún momento han ido señalando en el camino que a medida que avanzaban las sociedades, que ese avance suponía arrebatar hábitats, suponía el confinamiento, el enjaulamiento, la tortura, la muerte de animales. Hay una parte del alma de las sociedades humanas que se iba muriendo. Eso, unido a una cierta reflexión que hemos tenido en los últimos tiempos. Silvia Federici hacía una crítica muy interesante a la acumulación primitiva de capital. Ella decía que la acumulación primitiva de capital que explica la modernidad, la revolución industrial, no se debía exclusivamente al esclavismo, al expolio de algunos países, sino también al control del cuerpo de las mujeres. También desde el animalismo se incluye que todo esto que tenemos a nuestro alcance, toda esta acumulación de capital, todo esto que llamamos modernidad y desarrollo, que habría que poner en cuestión, tiene una deuda pendiente también con los animales no humanos, con los seres vivos con quien compartimos también tierra, planeta y Andalucía, y que hubiéramos podido escoger en algún momento otro camino, un camino para compartir, un camino solidario, un camino empático, un camino que hubiera supuesto también alguna mejora en las formas de convivencia humana. Por tanto, es imposible que hablemos de atanismo de Podemos y, por tanto, es imposible que hablemos de apropiación de las demandas animalistas. Sin embargo, lo que sí es posible, y así lo señalamos con mucha claridad, es que en este momento existe una legislación que está totalmente obsoleta, que contiene numerosos huecos por donde se cuela el maltrato animal, el abandono, que de nuevo da vergüenza ver a Andalucía encabezando cifras lamentables, sonrojantes, porque es lo que tiene que ver con la protección animal en este país. Y claro, nosotros lo que le hemos dicho a los colectivos animalistas, que aquella gente que se deja el pellejo en el día a día, que se deja el cuerpo y alma haciendo lo que deberían hacer las instituciones públicas, que nos hicieran un redactado acorde con lo que deberíamos tener para tener una Andalucía de vanguardia, una Andalucía que nos situara en el siglo XXI, una Andalucía de la que sentirnos orgullosos, una Andalucía en la que valiera la pena vivir. Y, por lo tanto, en esta primera parte a mí me gustaría transitar en la parte de saludo del orgullo de haber trabajado con los más de 50 colectivos animalistas y ecologistas que han, de una u otra manera, respaldado este texto. Aquí hay algunos de ellos. Es una pena que haya bancas vacías que no hayan sido prestadas para que acudan. Los demás se encuentran en una sala también viendo por televisión este debate, y tenemos a centenares y miles de personas viendo el debate en redes, en la tele, etcétera, etcétera, respaldando lo que ya es una demanda efectiva en la sociedad andaluza. Y es que hay una sensibilidad que se ha convertido en mayoritaria en los jóvenes, en el territorio, en movimientos que hablan de otra cosa y que reclaman una reforma de la actual legislación que, desde luego, haga mucho más compatible y generosa la vida de las sociedades humanas con quien compartimos también Andalucía. En estos días también hemos visto como una parte del Consejo de Gobierno nos dice que tenemos una propuesta que es continuista,
Y al mismo tiempo el Partido Socialista en los últimos días nos dice que es una propuesta que es radical y que por ambas cosas no puede apoyar esta legislación. En algún momento la presidenta Susana Díaz se refería, no sé si en el último pleno o en el penúltimo pleno, a Teresa Rodríguez y a Antonio Maillo, decía que escuchaba como eco, como que había intervenciones a dos voces, mientras llevamos aquí 3 años sufriendo también intervenciones a dos voces, la del Gobierno y la de después la del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, diciendo lo mismo al unísono. Pero en este caso no, en este caso se oponen a la ley diciendo cosas contradictorias, que es continuista y que es radical. Claro, cuando uno se opone a una propuesta con argumentos contradictorios es que no tiene argumentos. Es que la realidad es que hay un interés mezquino, político-electoral, de no asumir que hay otros grupos parlamentarios que tienen propuestas mucho más avanzadas y que son capaces de recoger el sentir mayoritario de la sociedad andaluza, que clama de que una vez por todas pare el maltrato animal, que cuenta con la complicidad de la actual legislación y de las actuales administraciones. Hay una cosa que sí es, efectivamente, radicalmente positiva en nuestro texto, y no tiene que ver con las medidas concretas, tiene que ver con las oportunidades, con las puertas que abre a futuro. Y es la idea de que nosotros defendemos que los animales no deben ser sujetos de protección jurídica por el hecho de tener más o menos capacidad cognitiva. Que, ojo, hay animales muy inteligentes que son muy conscientes del maltrato al que sufren, que incluso tienen no solo conciencia de sí mismos, sino proyección a futuro, elefantes, perros, cerdos, delfines, etcétera, etcétera, los primates, evidentemente, pero no es por eso que decimos que tengan que ser objeto de protección jurídica, no es por el hecho tampoco de que construyan más o menos relaciones más o menos complejas entre ellos, tampoco, es por el hecho de que sienten, son capaces de disfrutar o de sufrir, de sentir miedo, alegría, tristeza, felicidad, y que esa capacidad de sentir es lo que hace que nosotros tengamos una obligación de protección y de cuidado hacia ellos, y por tanto de inclusión en el ordenamiento jurídico de reglas que los protejan y que hagan de esta Andalucía una Andalucía de cuidado. Esa es la idea, es la filosofía fundamental, y evidentemente eso abre muchas puertas a futuro. Claro, ante esa idea, a mí se me ocurren pocas cosas por las que alguien, en este momento, con la base científica que existe, pueda oponerse. Igualmente se me ocurren muy pocas razones por las que alguien se pueda oponer al sacrificio cero, porque, de alguna manera, la desidia, el abandono de las administraciones lo que provoca es que por la puerta de atrás todos los años se han sacrificado sanos miles de animales, y eso tiene que parar. No hay nadie que le diga a la sociedad andaluza que eso no puede ser así. Igual que no hay nadie que le diga a la sociedad andaluza que podemos tener complicidad con el abandono, mientras que proponemos cuestiones prácticas para identificar, para la trazabilidad de animales, sin excepciones de ninguna clase. No hay ningún tipo de deporte, regla, ocio, que permita que al final, cuando se acaba, los animales puedan ser abandonados, maltratados, etcétera, etcétera. No debe haber ninguna excepción a esto, y así lo entiende también la sociedad andaluza. Igual que no debe haber ningún problema en modificar las reglas de confinamiento de miles de animales en esta tierra, que hace que muchos de ellos no tengan ningún tipo de libertad en toda su vida. Incluso hay animales que viven en cautiverio, atados en una jaula para enseñar la patita 5 minutos o saltar por dentro de un aro. Se tiene que acabar ya los circos con animales, y eso es un clamor ya también en esta tierra, como lo planteamos nosotros también, igual que es un clamor que se acaben las peleas de gallos, igual que es un clamor que se acabe el tiro a pichón, igual que es un clamor que aquellas mujeres que son objeto de violencia de género, claro que sí nos vamos a meter, porque igual que pensamos que hay materias muy transversales, esta es una materia transversal. Aquellas mujeres que son objeto de violencia de género puedan llevarse a su animal a las residencias, a las casas de acogida, a otros espacios. Y nosotros, claro que lo planteamos, porque en muchas ocasiones el animal es la forma del chantaje para que la mujer maltratada se quede en el hogar. No entendemos cómo puede haber oposición a ninguna de estas cuestiones concretas que nosotros planteamos. Incluso nosotros planteamos, igual que plantea Peter Singer, que es quizá el referente a nivel teórico del animalismo, que toda liberación animal, que todo avance en derechos de con quien compartimos también Andalucía, también son oportunidades de avances en derechos sociales. En ese terreno agradecemos que también nos hayan dado el respaldo Comisiones Obreras, CGT, UGT, Autonomía Obrera, USO y USTEA, que han entendido que la clase trabajadora
tiene que defender no solo los intereses corporativos de la misma, sino diseñar un modelo alternativo de sociedad, y han pedido que esta ley se merezca el trato democrático de pasar a trámite. Después enmendaremos lo que haya que enmendar. Después, bueno, discutamos lo que haya que discutir. Pero en su conjunto, que esta ley se merece pasar a trámite por el mínimo criterio democrático, pero también por el mínimo criterio de empatía, de solidaridad, de saber que falta algo en la legislación actual en Andalucía. Termino con eso. Yo creo que hay muchas oportunidades cuando nosotros decimos que los animales dejen de ser cosas, que son seres sintientes. Se abren oportunidades también contra la mercantilización en otras esferas de la vida. Cuando decimos que no todo está sujeto a negocio, también decimos que, por tanto, el agua, la energía, la vivienda no tiene por qué estar sujeta a negocio. Que cuando denunciamos las formas de confinamiento, que cuando denunciamos las formas también de la producción, cómo se produce también con los animales, también estamos de alguna manera denunciando hitos históricos que denunció también el movimiento obrero, de cómo se organiza la producción y para qué. Es decir, bueno, aquí hay un conjunto de oportunidades que efectivamente sí son transversales. Nosotros pensamos que no hay ninguna razón real que no se rija por un criterio electoralista para defender una Andalucía de cuidado, para saldar la deuda histórica que tenemos con los animales y construir una Andalucía que no nos sonroje. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comienza el turno de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía. Tendrá la palabra el señor Castro Román, que tendrá que esperarse un momentito porque acaba de quedarse bloqueado el sistema. Ha llegado Castro y se usa del directo. Señoría, tiene la palabra. Ahora, señor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas. Hombre, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, dar la bienvenida y, sobre todo, las gracias. Las gracias a las asociaciones ecologistas y de protección y de defensa de los animales que han contribuido, ya lo ha explicado el portavoz de Podemos, de manera decidida a la elaboración de esta norma. Están aquí algunas personas en el Pleno, el resto están como pueden en algunos espacios del Parlamento. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros por la norma y gracias también, como no, al Grupo Parlamentario de Podemos por hacer posible este debate hoy y abrir, yo también lo tenía apuntado aquí, esta ventana de oportunidad que tenemos para mirar hacia el futuro. Bueno, como ya intuirán, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a votar a favor de la tramitación de este proyecto de ley de protección de animales de Andalucía. Votar a favor de la tramitación. Ha sido muy curioso en el informe del Gobierno cómo da por hecho que aquí se va a aprobar una norma cuando sabe perfectamente que no es así. No entendemos por qué se manipula de esa manera un texto. Nos gustaría abordar este debate haciendo un pedido a todos los grupos parlamentarios. Y es la necesidad de abordar este debate sin trampas, sin maniqueísmo, ni caricaturizaciones que tanto abundan en debates sobre protección y bienestar animal. En muchos casos, incluso la izquierda hemos caído a la hora de abordar maniqueístamente estos debates, pero nos preocupa mucho cómo se usa, se abusa con ese que viene el lobo al respecto de la tauromaquia. Creemos que podremos diferir en aspectos concretos de la norma, pero que no debiéramos utilizarlo, adulterarlo, mejor dicho, utilizando elementos o que no aparecen en la norma o que vienen a dar una impresión, una imagen distorsionada de lo que se pretende con la misma. Y creemos que hay que abordar esta legislación, es decir, que hay que votar hoy aquí afirmativamente, básicamente por dos razones. La primera también ha abundado mucho el portavoz de Podemos. A pesar de lo expresado por el Gobierno, estamos en el pasado, normativamente hablando. Es una normativa deslavazada y que efectivamente deja muchos huecos que hacen ineficiente el conjunto de la misma y que, por lo tanto, necesitamos que con rango de ley incorporar toda esa normativa deslavazada que, por cierto, en muchos casos está ya obsoleta
y son claramente insuficientes en un contexto, el actual, que demanda esta regulación y ofrece una realidad que ya ha contrastado suficientemente los beneficios que ellos nos pueden reportar. Dice nuestro Código Civil que las normas siempre deben interpretarse a la luz de la realidad de los tiempos actuales. Pues eso es lo que no pasa con las normas de protección de bienestar animal. Dice el Código Civil, expresa que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas. Les pedimos que nos situemos todas, sus señorías, en la realidad social del tiempo que nos toca vivir, porque parece que estamos ajenos al mismo. Y para situarnos en esa realidad, en ese contexto, necesitaríamos votar a favor esta proposición de ley. Como bien saben, ya en 2009 se emitía el informe del grupo de expertos, y expertas suponemos, sobre bienestar animal presentado en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados en sesión del 27 de octubre del 2010. Dicho informe, que era multidisciplinar, que demostraba que la noción misma de bienestar animal era un concepto a la vez científico, filosófico, ético, religioso, es decir, culturales en general, y que era necesario regular, era de tanto rigor, tan amplio, tan multidisciplinar, que ya el Partido Socialista inmediatamente después comprometió el registro de una ley de protección de los animales en el Congreso. Como ahora, que el informe del Gobierno dice, esta ley no, ya si eso nosotros presentaremos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos abordar el intento de una regulación desde ya? Porque la trae otro grupo. No creemos que sea suficiente razón. Es decir, nosotros creemos desde Izquierda Unida que estamos obligados en esta Cámara, obligados y obligadas a adaptar y o crear una normativa que vaya con los tiempos actuales, para acabar, sí, con el sufrimiento innecesario que se inflige a animales en criaderos y mataderos hacinados, laboratorios, circos, zoológicos, fiestas, para pasar, por ejemplo, del sacrificio indiscriminado como medio de control de poblaciones que consagra el exterminio de animales abandonados, callejeros, que tenemos que insertarnos en los tiempos actuales y no lo estamos. Y junto con esa obligación de legisladores de aportar normas adaptadas a la realidad de los tiempos actuales están los costos prácticos. Y lo voy a decir porque me ha llamado también mucho la atención algo del informe del Gobierno que es muy de defensa de la ganadería de producción intensiva. Miren, sabrán que es la Organización Mundial del Comercio quien está impulsando de una manera evidentemente interesada normas de protección y bienestar de los animales de producción de ámbito global. ¿Y por qué lo hacen? En colaboración con sociedades de protección de los animales y bienestar animal, de sociedades veterinarias, porque se han dado cuenta que la producción intensiva en grandes granjas ha sido un error garrafal de la humanidad, que trae unas consecuencias desastrosas. Por eso no entiendo esa defensa tan acérrima que ha hecho el Gobierno de la producción intensiva. Bienestar y protección animal es seguridad alimentaria, es optimización de la productividad, es protección del medio ambiente, es garantizar el futuro de la sostenibilidad de la propia alimentación que tenemos. Y por eso la OMC concluye que prestar consideración al bienestar de animales de granja contribuye a mejorar las vidas tanto de los animales como de las personas y del medio ambiente. Por eso hay muchos países que están retirando, dando marcha atrás a esa producción intensiva. Por eso se está retirando, por ejemplo, esos criaderos de gallinas que son una aberración. Porque se están dando cuenta, entre otras cosas, que con esa producción tan intensiva, por ejemplo en los Estados Unidos, que es un país que tiene leyes de protección, pero de los animales de compañía, pero no de la producción, allí tienen muchos problemas. 73.000 infecciones humanas y 60 muertes por E. coli en Estados Unidos cada año. Muchos, la mayoría, por productos animales contaminados. Porque tienen muchísimas desventajas. Las granjas intensivas tienen
necesitan transportar grandes suministros de alimentos y de agua desde otros sitios, producen grandes cantidades de estiércol con concentraciones peligrosas de minerales y compuestos biológicamente activos, y frecuentemente esto genera la contaminación de la tierra y del agua. Métodos usados en la producción intensiva también pueden aumentar la posibilidad de enfermedades que afectan tanto a los animales como a personas y, por ende, a la viabilidad de la granja. ¿De dónde salieron las vacas locas? No podemos quedarnos ante tanta evidencia científica que tenemos ya con los ojos cerrados. No sé yo si porque lo trae Podemos, o porque lo traen las organizaciones ecologistas, o porque lo traen las organizaciones de defensa y protección del bienestar animal, como se dice, pero vuelvo a repetir, iríamos a una tramitación donde deberíamos llamar a todos los colectivos que se nos pongan encima de la mesa, donde trataremos con todo ello de mejorar el texto, donde tendremos diferencias, pero creemos que sobran las razones, como en la canción, que sobran las razones y que es muy difícil articular un discurso coherente que se sitúe en la realidad del contexto actual, que niegue la posibilidad de que debatamos tener una normativa de protección de los animales en Andalucía. Por eso nosotros no solamente pedimos sensibilidad, que también, la necesaria sensibilidad que debemos tener hoy con la protección, con el bienestar animal, sino altura de miras, señorías, a todos los grupos parlamentarios. Alturas de miras, volvemos a decir, huyendo de la manipulación sobre el debate, de los maniqueísmos. Y por eso nos permitimos no solamente decir que vamos a votar a favor, sino pedirles que voten a favor de la tramitación de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre tomará la palabra la señora Albás Vives. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. En primer lugar, pues saludar al público asistente y hoy posiciono a mi grupo parlamentario con respecto a la ley que presenta Podemos sobre la protección de los animales en Andalucía. Señorías, yo tengo perro, soy dueña de perro. Le doy de comer, le pongo la comida, le doy agua. Cuando necesita el veterinario, pasa por el veterinario, y voy de paseo con él también. Paseo por Córdoba, por mi ciudad, con mi perro, encantada de la vida. Y me cruzo con otras personas que también tienen perro y que también les quieren y que también les cuidan y que también les llevan al veterinario cuando lo necesitan. Pero también me cruzo con otras personas que no tienen perro, que no tienen animales en casa, pero que también quieren a los animales. Y también defienden que se les trate con cariño, con cuidado. Y, señorías de Podemos, en el primer párrafo de esta proposición de ley, hacen una afirmación en la que Ciudadanos no estamos para nada de acuerdo. Dice que los defensores de los animales son una minoría. Yo no estoy de acuerdo. Creo que hay muchísimos ciudadanos que defienden a los animales y que están a favor con que tengan el mejor cuidado y el mejor trato posible. También, incluso, señorías de Podemos, los políticos, los grupos políticos. Yo creo que la mayoría de nosotros, y no, por no decir todos, defendemos que realmente se trate bien a todos los animales. Pero mi pregunta es la siguiente. Ustedes, a la hora de elaborar esta proposición de ley, han contado única y exclusivamente con los que piensan como usted, o se han puesto en contacto también con otras asociaciones que también se dedican a cuidar a los animales. ¿Han hablado con COAG, que representa a cientos de miles de ganaderos andaluces? Mucho me temo que no. ¿Han hablado con Asaja, que también representa a cientos de miles de ganaderos de Andalucía? Mucho me temo que tampoco.
¿Y con UPA? Me parece que tampoco. ¿Y con la Federación Andaluza de Caza han hablado también? Tampoco, ¿verdad? Una ley, señorías de Podemos, una ley debe salir del consenso, porque una ley se aplica a todos los ciudadanos, independientemente al partido político al que voten. Entonces, hubiera sido interesante que hubieran compartido esta iniciativa, pero sobre todo con los profesionales, con los que día tras día cuidan las granjas, con los que están permanentemente en el campo con los animales y que saben la mejor forma de tratarlos. Y ustedes les exponen la situación que, bajo su punto de vista, hay. Y estoy segura que se llegará a acuerdos. Pero lo que no puede ser es única y exclusivamente qué hay de lo mío, cuando aquí en Andalucía tenemos una ganadería más que potente. Además, los servicios jurídicos de la Cámara pues, también han hecho una serie de reflexiones y anotaciones en la que pues, había una serie de carencias y unas mejoras importantes en la propia proposición de ley. En definitiva, señorías, dicen que se podría haber hecho una proposición de ley bastante mejor. Y para muestra un botón. Mis compañeros de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados registraron ya hace un tiempo una iniciativa, una proposición no de ley relativa a la protección y tenencia de animales domésticos, pero en este caso sí. En este caso sí que contaron con las asociaciones y las cooperativas que están en contacto diario con los animales, porque para poder reflejar realmente cuáles son las mejores medidas para llevar a cabo tenemos que hablar con todos, no solo con los que piensan como nosotros, hay que hablar con absolutamente todos. Y en esa iniciativa, en esa proposición no de ley, proponíamos una ley marco para todo el territorio nacional, para España, sí, para que una vez más no se den diferencias entre comunidades autónomas, porque entendemos que los animales que están en Murcia tienen que estar tan bien cuidados como los animales de Andalucía y como los animales de Galicia. Y a día de hoy, ustedes lo saben, no es así. Hay unas diferencias importantes en aspectos regulatorios conforme a lo que es el cuidado de los animales. Y como ustedes saben, Ciudadanos defiende la igualdad de todos los españoles y también de todos los animales, vivan donde vivan en España. En realidad, también les voy a decir una cosa. A Ciudadanos, y yo creo que a ustedes también, y al resto de partidos, realmente nos preocupa cómo están los animales y el cuidado que necesitan. Pero debemos hacer una ley de consenso y debería ser una ley nacional. Y si empezamos por una ley autonómica, señor portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, esa ley autonómica debería haber estado consensuada con el resto de grupos parlamentarios y vuelvo a insistir, con las asociaciones también de ganaderos y las cooperativas. También porque ellos día tras día están en el campo cuidando los animales. Porque también les voy a preguntar, ¿ustedes creen que los dueños de las granjas o los que tienen ganado o los que tienen rebaños no quieren a sus animales? Y le aseguro que esos señores y señoras votarán a todos los partidos políticos que pueda haber dentro del arco parlamentario, pero sí que les une el cariño con los animales. ¿Que hay margen de mejora? Lo hay, pero de una forma unilateral, realmente desde Ciudadanos creemos que no. Y hay puntos de su proposición de ley que vemos acertados, ahora bien hay otros que no tanto. Con lo cual, a través del diálogo, sería importante el poder plantear pues, una proposición de ley que mejore el cuidado de los animales. Y ya para finalizar, señorías, el cuidado de los animales no tiene ideología política y todos debemos trabajar porque realmente los animales estén bien cuidados. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tomará la palabra el señor Muñoz Madrid. Su señoría tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Saludar en primer lugar a las personas que nos acompañan hoy en la tribuna de invitados. Señorías, nos trae esta tarde el Grupo Parlamentario de Podemos una proposición de ley de protección de animales de compañía, pero que lo hace con un totum revolutum, donde se pretende abarcar materias que ya son objeto de una regulación normativa específica que mezcla sectores muy diversos como la ganadería, animales de compañía, de experimentación, fauna silvestre, la tauromaquia, la caza, etcétera, que por sus especiales características requieren un tratamiento separado y más detallado para lograr una protección que se adapte a sus necesidades específicas. Este es el gran problema que tiene el proyecto de ley que se presenta esta tarde. Es conveniente dejar claro que desde el Partido Popular estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de elaborar una nueva ley de protección de animales de compañía en Andalucía o bien llevar a cabo una profunda reforma de la actual ley, pero el proyecto presentado hoy creemos que no es el más adecuado. Verán, señoría, como ustedes saben, yo soy veterinario y me he dedicado toda mi vida profesional al bienestar animal y, en definitiva, a curar animales. Y es cierto que la ley actual hay que cambiarla, tiene que adaptarse a las normativas europeas y nacionales, eso no le cabe a nadie la menor duda, y lo llevamos reclamando desde hace mucho tiempo por todos los colectivos afectados por la actual ley, profesionales y no profesionales, por el Consejo de Colegios Veterinarios y por la propia sociedad principalmente. Y un futuro desarrollo normativo debe recoger una mejor conceptualización de las diversas categorías de animales a los que se dirige, así como un más amplio desarrollo normativo de situaciones frecuentes como pérdida, abandono o adopción, así como una más profusa regulación de las conductas infractoras que la actual ley, incluso que la que ustedes han presentado. Hay que avanzar en la legislación dejando patente el protagonismo que deben de tener los veterinarios como garantes de la protección y bienestar animal, así como la necesidad de buenos peritos veterinarios, que son los únicos profesionales con la cualificación adecuada para poder tramitar correctamente los casos de maltrato animal. Y ustedes no han contado con el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios para la redacción de esta ley. Este proyecto de ley es un proyecto de ley consensuado exclusivamente con asociaciones animalistas de Andalucía y que en su exposición de motivos dice que aspira a reunir el consenso de la sociedad, pero lo cierto es que no han contado ustedes absolutamente con nadie. Involucran a muchos sectores profesionales, a muchos sectores relacionados con el mundo animal, pero no han contado con nadie, no han contado con la organización colegial veterinaria, con las asociaciones de ganaderos, con cazadores, cetreros, establecimientos de venta y cría de animales, ayuntamientos, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, asociaciones de criadores del toro de lidia, etcétera, etcétera. Señorías, es importante destacar que del proyecto presentado una gran parte es una copia exacta de la actual ley, por lo que gran parte de los animales de compañía seguirá quedándose no actualizada. Entran ustedes con gran interés de prohibir y regular aspectos que ya cuentan con una normativa específica, pretendiendo legislar por igual a animales de distintas especies, tipologías de animales, distintas actividades económicas y culturales que tienen una gran importancia en Andalucía, animales de consumo y animales de renta que no creo que quepan en este proyecto de ley, transporte de este tipo de animales, perros guía, la fauna silvestre, actividades cinegéticas, la tauromaquia, animales de experimentación, todo ello tiene su legislación perfectamente detallada y donde se preocupa en muchos casos del bienestar de los animales. Incluyen ustedes aspectos que nada tienen que ver, y ya se ha dicho aquí, con el bienestar animal, como es la prohibición en la participación de menores de 18 años en diversas actividades prácticas llevadas a cabo por las escuelas taurinas, la asistencia a espectáculos taurinos o el control del horario de estos espectáculos en televisión. Evidentemente hay una intención, una cierta intención, dejémoslo ahí, en eliminar la tauromaquia, sabiendo además que con esta eliminación lo primero que se elimina y desaparecerá definitivamente es uno de los animales más bellos del mundo, que es el toro bravo. Atacan ustedes, y aquí se ha hecho antes, sobre la ganadería intensiva. No se puede comparar la ganadería, hacer un símil de ganadería intensiva con maltrato animal, ni muchísimo menos. Eso está más que regularizado y eso está más que controlado por los servicios veterinarios principalmente. Del mismo modo, se llegaría con la aprobación de este proyecto de ley
a la eliminación total de la caza debidamente reglada, incluso la caza como herramienta de gestión poblacional o enfermedades de la fauna silvestre, como por ejemplo se perdería el método de control, y aunque parezca broma no lo es, ni mucho menos, ante la creciente expansión del cerdo asilvestrado, que presenta una amenaza para el jabalí silvestre, que ocasiona importantes daños en la agricultura, que provoca accidentes de tráfico y que además está elevando el riesgo sanitario a la cabaña porcino andaluza. Dicen ustedes en la exposición de motivos que no supone una revolución que cambie el paradigma a corto plazo, pero al igual que es obsoleta social y moralmente. Si es obsoleta, cambiémosla a corto plazo. Y sí hay que cambiarla a corto plazo, pero centrándonos en los animales de compañía. Al meter ustedes a todo tipo de animales, hablan ustedes de imponer el sacrificio cero de forma general a todas las especies animales, mezclando animales de compañía, de renta, de consumo, de trabajo, silvestre, que eso al fin y al cabo es llevar a la ley cero a la que se pretende llegar desde los sectores más radicales. Pero es que en la exposición de motivos se cuestiona la muerte de cualquier animal o la privación de libertad para su uso en eventos lúdicos, para experimentación, para vestimenta o incluso para alimentación. Ese es el objetivo de la ley y ese es lo que nosotros no podemos estar de acuerdo. Pero además hay que tener cuidado con este sacrificio cero de los animales de compañía, ya que si bien ese es el objetivo que todos pretendemos, si no se realiza con unas medidas correctamente adecuadas, puede desembocar en un gran problema para los ayuntamientos, los veterinarios, incluso para los propios animales, como saben ustedes bien, está ocurriendo en algunos municipios de cierta comunidad autónoma española que lo ha aprobado con unos criterios más animalistas que técnicos veterinarios. Lo que sí, señorías, este proyecto de ley aporta poco respecto a la tenencia de animales, al igual que aporta poco respecto a la identificación y trazabilidad de los mismos. Aporta poco en lo relativo a animales abandonados y perdidos, a los refugios y a la cesión de estos animales. Ahí también se avanza poco. Si bien ustedes proponen ampliar la regulación vigente, lo hacen de manera poco sistemática, siendo necesaria una regulación más específica y detallada tanto del abandono y pérdida de animales como de los centros de acogida, así como en la adopción y en la esterilización, como objetivo de llegar a ese sacrificio cero bien regulado para los animales de compañía. Siguen ustedes equiparando los centros veterinarios con cualquier centro de venta o establecimiento que nada tiene que ver con ello. Es necesario informar y formar a los propietarios sobre la tenencia de animales. La falta de una adecuada educación del animal puede desembocar en insatisfacción o infelicidad del animal e incluso en el desarrollo de conductas agresivas que van a favorecer posteriormente el abandono. Respecto a las colonias ferales de gatos ferales, que también viene recogido, decir que es necesario, pero es necesaria una descripción más detallada y profunda y también contemos la verdad. La vida saludable y natural es relativa en el caso de los gatos ferales, puesto que sabemos, según informan los colegios veterinarios, que la vida media del gato feral es de 5 a 6 años, mientras que el gato doméstico es de 15 a 16. Hay que mejorarlo, hay que entrar ahí más en profundidad de lo que realmente ustedes han propuesto. El método CES también debe desarrollarse detalladamente en esta ley. Respecto al coste cero, que también se dice de esta ley, la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma, pues no sé si le va a ser cero o no. A los ayuntamientos les aseguro que en absoluto le va a suponer un coste muy importante y ustedes tampoco han contado o han consultado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Por supuesto, señoría, que este proyecto de ley también tiene una parte importante en su articulado de gran calidad, artículos que todos estaríamos dispuestos a suscribir sin la más mínima objeción, pero el conjunto del proyecto de ley no podemos apoyarlo. Es necesaria la implicación de las administraciones y agentes políticos, sociales y económicos para elaborar una nueva ley que garantice la protección para adaptarla a la sensibilidad cada día mayor de nuestra sociedad por el bienestar animal. De verdad que nos hubiera gustado poder apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, pero el texto presentado hay que decir que no es bueno, por no decir que es bastante deficiente. Por tanto, señorías, desde el Partido Popular sí exigimos, y aprovecho para saludar a la señora consejera, sí exigimos al Consejo de Gobierno la elaboración de una nueva ley de bienestar animal de los animales de compañía, tal y como al parecer se ha comprometido el Gobierno, una nueva ley que nazca del consenso entre todos los colectivos afectados,
grupos políticos y circunscribiéndose, en este caso, a los animales de compañía. Gracias, señor Muñoz. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tomará la palabra el señor Castellano Gámez. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Quería, en primer lugar, saludar también a los invitados, a los asistentes a este debate en el cual tratamos sobre el trámite de una proposición de ley presentada por el Grupo de Podemos. Una proposición de ley que, con un título que compartimos, que es de la protección de los animales en Andalucía, pues, sin embargo, nosotros no compartimos una parte importante de lo que se plantea y, sobre todo, también el cómo se plantea, de la manera en que se hace. A mí, cuando un ponente o alguien que tiene que defender un texto, una iniciativa o algún tema se dedica previamente a poner cautela y a dedicarse a hablar de los que supuestamente atacan a la defensa que no hace, sino que dice que va a hacer, a mí ya me pone en reserva sobre los pocos argumentos que se tienen muchas veces para defender algo, si de verdad están convencidos los que lo defienden de que es un texto o algo, una iniciativa buena, novedosa, que aporta soluciones a problemas que se plantean en nuestra sociedad. A mí y a mi grupo, fundamentalmente, o a mi grupo y a mí, hay una definición en la exposición de motivos que no compartimos en absoluto. Eso de que en los partidos políticos no hay preocupación por la protección de los animales. Y además, de una manera en la cual parece que la sociedad está en un lado y los políticos, los que militamos, los que nos dedicamos a la actividad política, vivimos en otro mundo y además somos ajenos a algo que forma parte de lo que tienen que ser unos valores que están en nuestra forma de pensar y de sentir, como socialistas, como son el respeto y el bienestar o la lucha por el bienestar y la protección de los animales. Y lo hemos demostrado. Aquí se obvia que hay una legislación en los años 90 puesta en marcha en Andalucía y también en la década pasada, con la Ley 11/2003, por la cual tuvimos una legislación y tenemos actualmente una legislación que es de todo punto eficaz, que habrá que renovar, evidentemente, y mejorar, pero que ha sido eficaz en la protección también de los animales y en la protección, fundamentalmente, de lo que trataba esta ley, fundamentalmente, que eran los animales que dependían o que estaban bajo la custodia o la tenencia de las personas, los animales domésticos y aquellos otros que también tenían que ver con la acción del hombre. Bien es verdad que la legislación también sectorial ha tenido distintos textos, distintos decretos, distintas leyes que afectan a lo que ustedes proponen hoy con esta proposición de ley, haciendo un batiburrillo en el que mezclan todo. Ustedes lo mezclan todo. Mezclan los animales de compañía, mezclan los animales silvestres, la ganadería, mezclan las actividades cinegéticas, mezclan todo, mezclan absolutamente todo tipo de fauna y todo tipo de situaciones. Posiblemente hoy aquí el señor Rodríguez le ha echado la culpa a las asociaciones que han participado, con las cuales han consultado el texto, diciendo que el texto se lo han presentado las asociaciones. Yo creo que el texto hay que pensar que lo presenta Podemos, ¿no? Habrá consultado a las asociaciones, pero no hay que echarle la responsabilidad a terceros cuando la responsabilidad es de quien lo propone. Y el texto es muy deficiente, técnicamente, en los contenidos, en los argumentos y, sobre todo, porque lo que plantea es una mezcla en la cual conviven distintas cuestiones, distintos argumentos y que al final no resuelven para nada lo que se plantea. Es más, hacen un corta y pega de la ley del 2003, de la ley 11 de 2003, respecto a las cuestiones que afectan a la generalidad de los animales de compañía. Y luego incorporan otras cuestiones que parece que están en la base de una búsqueda de votos en un colectivo como es el colectivo animalista, que sin lugar a dudas es lo que a ustedes les preocupa. Y curiosamente vienen a acusarnos al resto de que solo intereses electoralistas harían posible rechazar esta proposición de ley. Entonces, ¿qué intereses son los que tienen ustedes para presentar esta proposición de ley si no son esos mismos intereses electoralistas para hacer, en este caso, captar unos votos que vienen de unos colectivos que ustedes entienden que les pueden ser afines, cogiendo y argumentando en todas y cada una de las propuestas que traen aquí solamente la parte de esos colectivos? Ustedes no han preguntado, y aquí se ha dicho, ni
a los profesionales, ni a los que se dedican al cuidado de los animales, ni los que se dedican a la cría, ni los que se dedican a la venta, ni han preguntado tampoco a los colectivos como la Federación de Caza, que están hoy aquí presentes, cinegéticos, hablando de la actividad cinegética, ni han preguntado a los sectores agrarios, al sector agrícola, cuando ustedes hablan de los animales de consumo, de renta o de la ganadería, y vienen a hablar de la agricultura, o mejor dicho, de la ganadería intensiva, convirtiéndola en prácticamente un delito, y aquí se han escuchado hoy cosas y afirmaciones que estarán basadas en la visualización de algún programa como Cuarto Milenio, pero que no es ni mucho menos la realidad, no es la realidad. La realidad es otra. Si ustedes tienen dudas, vayan al Valle de los Pedroches, vayan a la zona o al sitio en el cual se concentra la ganadería en nuestra comunidad autónoma y vean cómo están trabajando los ganaderos y vean cómo se están aplicando las normativas de bienestar animal que viene de la Unión Europea y que también aplicamos en base a la legislación autonómica y nacional. Y, por tanto, no se puede aquí plantear, ni mucho menos, el ejemplo de Estados Unidos traído a la realidad de Andalucía. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver, pero claro, se trata de plantear las cosas llevadas al extremo, de plantear en una visión radical desde el punto de vista del extremo que la parte es el todo y no es ni mucho menos así. No se puede hablar de esa manera cuando precisamente la actividad de nuestros agricultores y ganaderos ha garantizado la seguridad y la calidad de los alimentos y lo ha hecho también a unos precios que han podido y garantizan que accedan todos. Es más, su legislación, miren ustedes, la propuesta que presentan, se lo voy a decir claramente, es bastante clasista. Yo no tengo un perro como la señora Alba, yo tengo dos gatos. Yo tengo dos gatos, un gato y una gata, y cuando leo, no quiero convertir en una anécdota su proposición de ley, pero cuando leía el texto yo me preocupaba de mi incapacidad como propietario de que, caray, que como mi gata se me quede 2 veces preñada, ya me convierto en un criador ilegal. O que si dejo 12 horas a mi gata o a mi gato, lo dejo sin que yo esté con ellos, pues ya cometo una infracción. Y no es ninguna tontería, no es una anécdota. Cuando ustedes dicen que aumentan las prohibiciones y las sanciones para tener fondos para llevar a cabo la política, en este caso pública, que puedan sostener la puesta en práctica de esta normativa. Es que es muy grave. Es que además, cuando ustedes ponen los requisitos y ustedes definen los requisitos para tener un animal de compañía, sea el que sea, establecen, yo no les voy a discutir que algunas cosas sí que formarán parte de la nueva legislación que está en marcha porque constituyen elementos que hay que cambiar y estaríamos de acuerdo, pero otra gran parte convierten, como les digo, lo razonable en anecdótico y convierten el extremo, la parte, en el todo. ¿Por qué? Porque para tener un perro o un gato, para tener un animal de compañía, para dedicarle todo el tiempo y todo el cuidado que tiene que tener en base a lo que ustedes aquí han presentado, hay que tener unos medios y hay que tener unos recursos que gran parte, precisamente de esos colectivos que supuestamente ustedes se preocupan mucho de ellos, pues no los van a tener, ni las personas que no tienen una alternativa habitacional, como ustedes dicen, sean mujeres maltratadas, sean personas con problemas de vivienda o sean pues cualquier persona que incluso no tenga pues donde dormir por la noche y que por tanto, fíjense ustedes, esa persona no podría tener un perro porque si no puede tener un lugar a cubierto la persona pues tampoco podría estar a cubierto el animal, luego por tanto cometería una infracción grave o leve, depende cómo lo veamos, o incluso muy grave y le tendríamos que poner una multa según ustedes de 40.000 euros. En fin, son cosas, permítanme que les diga, que en una ley seria, en una ley consultada, con todos los colectivos, con todas las entidades, con los ayuntamientos, a los cuales les vamos a tener que pedir seguramente que aumenten sus responsabilidades, pero que las hagan también con una financiación y con unos recursos que ustedes no garantizan, ni mucho menos con esta proposición de ley, a los cuales, por supuesto, tampoco han consultado. ¿Para qué van a consultar a los ayuntamientos? ¿Para qué? ¿Para qué van a consultar a nadie si les basta con la opinión de una parte para que entiendan que la propuesta les sirve bien para el todo? Y miren ustedes, hay también cuestiones sobre competencias que yo creo que han querido convertir, ustedes mismos han convertido su propuesta de ley al final en algo, en un debate muy particular, referido a una actividad concreta como es la tauromaquia. Y además lo hacen sabiendo, eso sí, yo creo que lo sabrán, que están hablando de una competencia que en gran medida pues depende del Estado, depende en cuanto que es
la tauromaquia constituye algo que es identitario, un elemento del patrimonio cultural de España y también, como no, de Andalucía, y que cuando ustedes hablan de determinadas cuestiones que se refieren a ella, hablan de la legislación, que es también una legislación del menor en un caso y, por otro lado, es una legislación cultural. Por tanto, nosotros nos vamos a oponer a la tramitación de esta proposición de ley, pero sobre todo porque tenemos una alternativa que ya está en tramitación. Muchas gracias. Gracias, señor Castellano. Cierra el debate por el grupo proponente el señor Rodríguez González. Señoría, tiene la palabra. Señor Castellano, que usted no comprenda las cosas no significa que las cosas sean complejas, que a lo mejor usted no las entiende porque no tiene capacidad para entenderlas. Y esto... Señorías, por favor. El texto es sencillo, la interpretación del mismo también. Perdón, señor Rodríguez, señorías, le ruego por favor silencio y respeto a quien está en el uso de la palabra. Señorías, por favor. Señor Rodríguez, tiene el uso de la palabra. El texto es bastante sencillo, quizás hace falta una segunda, una tercera lectura para profundizar en ella, pero bueno, yo creo que la interpretación es fácil y el debate político también es bastante sencillo. Nosotros proponemos que todos los seres vivos, por el hecho de sentir, tienen derecho. Eso no significa que después haya regulaciones específicas, que la caza va por un lado, que la ganadería va por el otro. De hecho, nosotros nos metemos muy poco en la ganadería y al final aquí ha habido como mucha cortina de humo sobre métodos, para no retratarse en lo real. Así que, bueno, pues que es que aquí hay un interés de bloquear una iniciativa porque alguien tiene una iniciativa mucho más rebajada y para el sector más conservador, más casposo de esta tierra, pues resulta mucho más útil relacionarse con él. Esa es la realidad, pero bueno, eso tendrá un coste también, tendrá un coste político. Y yo creo que además ese coste es necesario que esté. Ya insisto, es decir, hay una ley de caza, hay una ley después se regula la ganadería por otro lado, pero nosotros pensamos que independientemente de eso, independientemente del desarrollo del nivel de protección jurídica, todo animal, por el hecho de sentir, merece protección jurídica. Ese es nuestro planteamiento. Entiendo que puede ser un planteamiento ambicioso, pero nosotros pensamos que reconoce una deuda histórica con quienes compartimos tierra, con quien compartimos planeta, con quien compartimos Andalucía, y que ahora nosotros podíamos resarcir estableciendo cuidados, que por cierto, además, a partir de los cuidados se generan también nuevos yacimientos de empleo. Todo lo que ha aparecido aquí como nuevos problemas con esta propuesta legislativa son también nuevas oportunidades. Quizá una Andalucía que genera empleos basados en los cuidados será mucho mejor que una Andalucía que fomenta el empleo basado en el maltrato. Quizá deberíamos pensar en ese tipo de Andalucía que es capaz también de generar nuevos empleos, ¿no? Después, bueno, hablando de cortinas de humo, yo no, lo de Ciudadanos no lo he entendido. Han sido como 10 minutos, bueno, no han sido 10 minutos, han sido 7 minutos y medio. Eso sí que ha sido cuarto milenio, porque no ha tocado nada en concreto de la ley y se ha discutido hablar de método exclusivamente. Y además ha puesto en cuestión que desde este Parlamento podamos legislar. Si aquí hay competencia para mejorar el bienestar animal, pues desde aquí tendremos capacidad para proponer iniciativas y entonces discutamos sobre el contenido de la iniciativa, no discutamos sobre otro tipo de cosas y en concreto además sobre el método y de invitar a terceros. Bueno, pues lo único que tiene que hacer uno es decir, el contenido me gusta más o menos y después en la fase de trámite invitaremos a quien tengamos que invitar, pero evidentemente en una ley de bienestar animal a los primeros que se invitan es a aquellos que dejan todas las horas de su vida a cuidar a perros que cuando termina la temporada de caza acaban abandonados, con las patas rotas, maltratados, buscándole un dueño, una atención veterinaria, a aquellos que cuidan las colonias de gatos que en algún momento formaron parte de los ecosistemas urbanos en una relación mucho más simbiótica con el ser humano y que hoy se multiplican porque no hay ninguna administración que con un coste muy fácil introduzca el CEF. La inversión inicial para el CEF es de muy bajo coste, genera nuevos tipos de empleos, pero a medio plazo
el mantenimiento es todavía menor. Y no hay intención de hacer eso, lo tienen que hacer precisamente la gente de las asociaciones. Por eso son ellas las que, de alguna manera, son las que son invitadas a redactar el texto, porque son las que reconocen de primera mano la problemática. Igual que yo, de verdad, nosotros no hemos entrado en un gran debate, o no hemos hecho una gran incursión en el tema de la tauromaquia, pero sí pensamos, y lo decimos a las claras, a mí me gustaría ver que algún político aquí mañana discutirá con nosotros y nos dijera que un becerro, que un animal de menos de 2 años, cuando se maltrata para un festejo, eso forma parte de la cultura. Me gustaría a mí que mañana lo dijera alguien, que un animal que todavía es una cría, que pueda ser maltratada y asesinada, eso forma parte de la cultura. Yo creo que mañana nadie lo va a decir. Y eso es lo que proponemos, ahí es donde hacemos la incursión, precisamente. Evidentemente a nosotros nos preocupa también en qué tipo de valores son educados los niños, pero bueno, podría formar parte del tipo de enmiendas, del tipo de debate, pero bueno, la única incursión que hemos hecho es en los becerros, un animal que todavía no ha desarrollado completamente su vida y que, bueno, va a ser dedicado a una fiesta a ser maltratado. Nos parece una verdadera aberración y está muy por debajo de cualquier código ético que tiene que tener un representante público defenderlo así. Voy a dedicarle poco más tiempo a los grupos parlamentarios que han construido este tipo de cortinas de humo. Yo quiero reconocer también el apoyo que en el minuto 1 nos dio Izquierda Unida. Espero que en la próxima legislatura allí haya muchos parlamentarios con sensibilidad animalista. De los que se queden, espero que alguien prosiga este trabajo. De los que vengan nuevos, espero que se incorpore gente con esa sensibilidad. Quiero agradecer mucho a Teresa Rodríguez el apoyo que desde el minuto 1 nos brindó para impulsar esto, aunque hace tiempo que no hablamos en profundidad de este tema. Y quiero terminar mi intervención fundamentalmente dirigiéndome a los colectivos animalistas. Puede que haber la tentación de parecer que cuando aparezcan los numeritos ahí, después de la votación, hayamos sido derrotados. Esa tentación puede llevar a alguna desmoralización, a pensar cuántos días más me toca dedicar esfuerzo a esto, cuántas noches más sin dormir, cuánto le tengo que quitar más a mi familia. Bueno, yo creo que, francamente, y lo digo con toda sinceridad, hoy solo se pierde una batalla, la guerra está ganada. Hoy se ha constituido, justamente hoy, el Consejo Andaluz para la Protección de Animales de Compañía. ¡Qué casualidad! No ha habido ningún argumento en contra aquí porque provoca algo de pudor hacia afuera en un debate que ya está ganado en la sociedad. Se ha anunciado justamente, se están dando patadas en el culo para proponer una ley de bienestar de animales domésticos porque precisamente estuvo este tipo de iniciativa aquí. No hay derrota. Hay momentos en la guerra, y esta es una guerra por la vida y por la dignidad, lo es. Hay momentos en la guerra en que uno, cuando gana la guerra, todavía hay batallas por librar. La guerra ya está ganada. La batalla que hemos librado hoy es una batalla que se tenía que dar, pero tarde o temprano todas las propuestas, todas y cada una de las propuestas que hemos planteado en nuestra iniciativa van a salir, solo es cuestión de tiempo. No cabe la desmoralización. La red de complicidades que se ha tejido en el movimiento animalista andaluz con esto va a generar una presión por fuera que va a hacer que aquí no se sea capaz de levantar la cabeza cuando se hable de animalismo y se mantengan las actuales legislaciones. Entonces, yo creo que es fundamental, como le dije una vez en la tribuna a un conjunto de compañeros, de trabajadores de un colectivo, resistir es vencer. Ahora nos toca eso, resistir es vencer porque vamos a vencer, porque esta batalla está ganada en la sociedad. Lo digo de verdad. A mí me gustaría, yo esta mañana me acordé de un librito que cogí de México, que compré en México de Sepúlveda. Evidentemente Sepúlveda siempre es una referencia, es un cuentito para niños que cuenta la historia de un pastor alemán y un indio mapuche, un resistente, un luchador por su tierra, por los derechos indígenas, por la ecología. Es una historia que, bueno, es muy cortita, pero al final te deja un poco el corazón en un puño y una mezcla entre rabia y dolor enorme. En él, en la primera página, que he ojeado esta mañana, Sepúlveda decía que los niños mapuches se acostumbraban a contar cuentitos donde, bueno, hablaban de zorros, del cóndor, del loro, del puma. Bueno, pues habrá un momento también en Andalucía
en que los cuentitos que vean los niños no sean cuentitos donde normalicemos el maltrato, ni tampoco en la televisión, sean cuentitos donde hablemos del lince, de la recuperación del lobo en esta tierra para recuperar nuestra biodiversidad, que hablemos también del zorro, etcétera, etcétera. Y ese momento va a llegar, porque ese momento está fuera ganado. Solo falta introducirlo aquí en aritmética, en números, pero va a llegar. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación en toma de consideración de la proposición de ley de protección de animales de Andalucía que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos. Señorías, comienza la votación. El resultado, señor Rodríguez. El resultado de la votación ha sido el siguiente. 106 votos emitidos, 20 votos a favor, 85 votos en contra, una abstención. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley. Pasamos al debate de la segunda